Melanio Paredes, miembro de la Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado del día de hoy del Comité Político. Que corrían esos dos veteranos. Sí, y mira que yo domino muy bien lo del Comité Político del PLD. Tiene muy buenos amigos ahí también. Claro, claro. Y extraño a algunos amigos que ya no están. Don Melanio, usted recientemente, buenos días, usted recientemente lo escuché decir que el gobierno va en capa caída. Espero y entiendo. ¿Por qué Melanio no se pone los lentes ahí? Así, 2 segundos nomás. Para que ustedes vean el look. Sí, sí. Para que ustedes vean el look. Nelson, es provocador. Que tiene Melanio. No. Miren. La teleaudiencia debe saber que estamos recién operados y es para protegernos de la luz de manera directa. Sí, sí. Gracias, Nelson. A su entrada, todo un artista. a su entrada al set digo, Denzel Washington vino temprano acá. Entonces, Buen día, Melanio. la aseveración de que el gobierno va en caída, pienso que usted la podrá quizás aligerar o cambiar, porque con la decisión de hacer ajustes fiscales que ya están aprobándose en el Congreso, eso es una atención a lo que el corazón del pueblo le ha dicho al gobierno. O sea que me gustaría que usted revise esa aseveración para saber si la cambia. Bueno, formalmente los saludo a la teleaudiencia y a ustedes, buenos amigos. Cuando yo me siento aquí, me siento parte del panel. Venga diario, venga diario. Así es. Mira, lo cierto es que sí, el partido de gobierno, más que el gobierno, está en capa caída. Esta semana hubo manifestaciones. El síndrome PRD de la división asomó a propósito del tema de FEDODIN, la Federación de Distritos Municipales. Es difícil que ellos puedan superar una situación que está en el ADN de lo que yo he llamado el PRDM, o sea, el PRD moderno. Oh. Y entonces, estas propias medidas que yo he denominado paquetico tributario mediático, PTM, es otra... Ustedes están muy creativos. Es otra medida desacertada del gobierno que evidentemente ni resuelve el problema fundamental del gobierno, ni va a obtener el propósito del paquetico, que fue generar críticas positivas al gobierno, elogios. Estaban buscando titulares. ¿A quién se le ocurre que una reforma fiscal importante, que pretenda resolver temas tan cruciales como el déficit fiscal, que pretende llevar la presión tributaria, que es un tema que hemos ido como nación postergando, puede resultar graciosa, agradable a los oídos del dominicano de a pie? Y parece que el gobierno solamente pretendía eso. Señor, ese paquetico no es ni siquiera el 1% del PIB. El 1% del PIB este año son 85.000 millones de pesos. Y lo ha dicho el propio Magín, ellos pretenden recaudar unos 50.000 millones. En el mejor de los Y escenarios. ahorrar 35. Pero con los ahorros que se están haciendo, están Ahí llega el proyectando 1%. 40.000. Ahí llega el 1%. Habría que ver eso de los ahorros, porque no hay una medida concreta de contenimiento del gasto, no hay medida concreta. Yo sí pienso que la oposición política y los sectores y los agentes económicos deben estar muy atentos porque es un proyecto de ley. Y el propio Magín dice que hay algunos aspectos del proyecto que toca elementos estructurales de la economía. Ahí hay que estar atento porque pudiera, eso sí, contravenir o afectar a determinados sectores de la población en búsqueda de obtención de ingresos, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Y ante una situación Melanio, similar, ¿qué hubiera hecho el PLD? ¿Se hubiera quedado cruzado de brazos ejerciendo poder, Melanio Paredes? Lo dijimos esta semana. Lo primero es control del gasto, porque el control del gasto y una señal a la ciudadanía de que el gobierno está actuando con disciplina, de que está limitando el gasto superfluo, te da autoridad entonces para tú poder examinar la posibilidad de impuestos a determinados sectores que lo puedan soportar. Pero si tú no tienes autoridad, tú no puedes llamar al pueblo a que se sacrifique, tan elemental como eso. El otro ingrediente es que en el momento en que Hacienda anuncia el paquetico, el jueves pasado,
estaba Estados Unidos respondiendo a una agresión iraní porque le derribaron un helicóptero. En el momento en que esta semana ya se conoce formalmente el proyecto que va al Congreso, se había firmado un acuerdo con Irán. De manera que la motivación anticrisis que tenía el paquetico, evidentemente que desapareció, y es lo que ha dicho el presidente Fernández. Ellos deben retirar eso porque la causa que motivó, fíjate que en ningún caso se habla, aunque hablan de procrecimiento, no se habla de atacar elementos estructurales que tiene que resolver este país con todo el tema de la evasión, de la ilusión fiscal, aunque plantea por ahí que hay un objetivo, pero no tiene ese el propósito, sino para atender el impacto del aumento de los combustibles en la economía dominicana. Bueno, el petróleo hoy está a 76 dólares el barril, sí, y este gobierno proyectó el presupuesto en base a 71 dólares el barril. Sí. De manera que en días, cuando este acuerdo se consolide, si Netanyahu no mete un pelo en el sancocho, cuando se consolide ese memorándum, el petróleo seguirá bajando. Bueno, a eso voy, y yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendarle, no al partido, hablando de la oposición, que no gasten pólvora en garza, porque lo que el gobierno está planteando no ha generado realmente esa repulsa tan avasalladora por parte de la opinión pública ni de los sectores productivos. ¿A qué voy? Usted ha señalado una parte. El hecho es de que el gobierno está planteando unas figuras impositivas que le van a aumentar los ingresos entre 40 a 50 mil pesos. 50 mil millones. De 50 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando? Y es la parte que ustedes deben observar. Lo que está ocurriendo, usted lo dijo en algún sentido, es que el gobierno va a mejorar su problema de finanzas públicas en gran medida en un escenario donde se normaliza la economía mundial, comienza a normalizarse, o por lo menos esas son las expectativas que se tienen, comienza a normalizarse la situación mundial. 2 años antes de las elecciones, un gobierno que va en picada porque las encuestas reportan bajas del partido, del gobierno y hasta de la figura del presidente mismo. Oíste, Gregorio, no soy yo que lo digo. No, son las encuestas. Las encuestas están ahí. Así. Pero resulta que 2 años antes a ellos se les pinta un escenario bastante tranquilo, tanto en el orden interno como en el orden internacional. Y yo creo que ahí es que la oposición debe de alguna manera observar para ver qué estrategia aplica. Cuando uno va a la calle y pregunta sobre el impacto del costo de la vida, la carestía, cómo la gente se está desenvolviendo, el panorama no luce tan tranquilo. Me refiero al ambiente en el que va a gobernar en estos próximos 2 años. La gobernanza. No estoy hablando de ahora. Muy bien. De todos modos, habrá que esperar los acontecimientos de los próximos meses y años. Entramos ya prácticamente en el periodo preelectoral y la política toma el mando. Circunstancias que se le hace difícil al gobierno para hacer o promover reformas que realmente impacte el modelo económico dominicano. Yo pienso que el gobierno una vez más da un traspié, no ha pegado una. Sino cada vez que ha hablado de un intento de abordar los temas centrales de la economía, el tema fiscal, o ha tenido que recular, o ahora esto es un intento fallido. Cuando yo iba a hablar del paquetazo fiscal, pero ustedes que son veteranos, la fiscalidad implica ingresos y gastos. ¿Dónde están las medidas que impacten el gasto? Bueno, por eso es que se cuestiona que es una reforma tributaria. Sí. Es un paquetico tributario. Exactamente. Mira, yo participé a principio de año en un evento que se hizo en el Inter, o creo que fue el año pasado, un grupo de economistas sobre el tema de el futuro de la economía dominicana y el tema fiscal. Y varios economistas, entre ellos un exministro de Hacienda, decía, si República Dominicana se aborda una reforma fiscal que deje todo igual, tiene que buscar ese 3.5% del PIB. Para conjurar el déficit y que la economía se pueda mantener un poco lo que tú decías, un escenario de tranquilidad. Estabilizar el déficit. Sí, eso va a generar algunas tensiones, pero las cosas se estabilizan. Si quiere una reforma a fondo que resuelva estructuralmente el problema que acarrea la economía dominicana en todos estos años, inclusive en los diferentes gobiernos, tiene que buscarse un 6% del PIB. Ningún gobierno. Y decía,
ningún gobierno se atreve Claro que no. a hacer una reforma que implique buscar tanto dinero. Lo intentó Colombia, lo han intentado otros países y se iba a armar una revolución. Entonces, este gobierno ni siquiera llega al 1%. Así que no estamos hablando de reforma fiscal. Melanio es uno de esos casos que la política gana al profesional. Melanio es economista, ¿eh? Pero él se ha dedicado más a la política y se olvidó de la macroeconomía. En los análisis políticos que le hace, mezcla un poco de macroeconomía porque, bueno, es el discurso de la... Concretamente, Melanio, quítate la ropa política y ponte la ropa de economista y señálale a la población cuáles... Tendrá que ir a la casa y volver. Bueno, sí, pues, es verdad, sí. ¿Cuáles medidas de recorte específicas y realizables puede hacer el gobierno para bajar el déficit fiscal por ahí, por la reducción del gasto? Porque unos dicen que baje la nómina pública, que sería incendiar la calle. Otros dicen que recorte los subsidios por igual. Tiene un impacto en la población más vulnerable que no se puede abocar por esa vía. El tema de la publicidad, le forzaron que bajaran la publicidad, pero eso es una gota de agua en el océano. Así es. Ese no es el punto fuerte. Lo otro es, donde sí hay una gravitación terrible en las finanzas públicas, es el llamado sacrificio fiscal, que no es otra cosa que los incentivos y todas estas cosas. Dile a la población cuál medida concreta y efectiva puede adoptar el gobierno para bajar los gastos. Recuérdate que entramos en el escenario de la política, como tú mismo señalado. Y cualquier tipo, naturalmente el PLD nunca apostará a perjudicar el interés de los dominicanos y dominicanas. Y por eso cada rueda de prensa, yo soy parte de ese gabinete sombra en la discusión de los temas, cada lunes el PLD plantea en su rueda de prensa posiciones de crítica a determinadas medidas y propuestas, que es lo que una oposición responsable tiene que hacer. Propuestas, pues son un partido con vocación de poder y tú no puedes irte a la UA a tirar piedra. Y con experiencia de poder. Exacto, o sea, nosotros nunca estaremos aconsejando o planteando al país medidas demagógicas, populistas. Hemos dicho, lo primero es que aquí hay que corregir distorsiones. Señores, del hoyo de Baninter, que anda por unos cientos de miles de millones de pesos muy alto, hemos caído en el hoyo eléctrico. Y ese es un tema fundamental, es un tema que hay que resolverlo. Hay que bajar las pérdidas de ese sector que es un negocio. En todo el mundo, la electricidad, y usted ha manejado eso, el tema de la electricidad es un negocio. O sea, no puede ser que el país se esté cargando, la clase media sobre todo, con un tema de ineficiencia en el manejo del negocio eléctrico. Eso es fundamental. El PLD lo dejó con deficiencia, Melanio Paredes. Bueno, las pérdidas estaban en 20 y tanto y están en 40 y tanto. Se ha duplicado prácticamente. Y todo... Y el subsidio andaba por 400 y pico de millones y ahora anda por mil y pico de millones. 1.500 millones. Entonces, una cosa va con la otra. Exactamente. Entonces, exactamente, yo te podría decir, Gregory, el PLD no resolvió todos los problemas del país, pero íbamos en dirección correcta. Lo de Punta Catalina, ya no somos nosotros, es el vicepresidente ejecutivo que administra esa empresa del Estado que dice los beneficios que está generando Punta Catalina. Muy evidentes. Y que sin Punta Catalina tuviéramos una situación muy difícil. Cierto. Es loable y nosotros reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno con Manzanillo y ojalá que esto estabilice el proveer electricidad suficiente y a buen costo al modelo económico de la sociedad dominicana. Entonces, Nelson, mal podíamos nosotros, ya tenemos que ir trabajando en un programa de gobierno, en plantear las medidas concretas que afectan sectores. Ese es un costo político que tiene que cargarlo el gobierno. Nosotros señalamos, hay que eliminar las exenciones, hay que eliminar los subsidios. ¿Pero cuáles? No, lo hemos dicho claro. Por ejemplo, las pensiones privilegiadas que están ahí.
Gente que no ha dado un golpe en el Estado, ni un golpe de carácter, y tienen pensiones de 75, 100 y hasta más de 100,000 pesos. El tema de la nómina, ciertamente está ahí, nada más hay que hacer un cuadro comparativo en el presupuesto 19-20 y lo que es la nómina hoy día. El tema, tú has dicho, de la publicidad y demás, tú pudieras decir un conjunto de gastos que están ahí y que si bien no resuelven el problema, aminoran la carga y reducen el déficit. La reducción del déficit fiscal es fundamental y naturalmente entonces hay que ir a impuestos de orden progresivo, no regresivo. El PLD no cree en la imposición de más selectivo al consumo porque en definitiva eso se transfiere al consumidor dominicano. Entendemos que una de las medidas que ellos plantean con el tema de la renta a las grandes empresas es un escenario a considerar. Pero claro, el gobierno tiene que plantearlo con claridad y nosotros, evidentemente, como partido opositor, fijaremos posición, o bien públicamente o bien a nivel de nuestra representación congresional. Pero es el gobierno que tiene que plantear, una vez ordena la casa, plantearse aquellas medidas que siempre serán encontrar resistencia. Por eso se llaman impuestos. Pero tiene que examinar qué sectores. Como principio el partido aboga porque puedan pagar más lo que más pueden. Y que de alguna manera cualquier tipo de reforma tiene que ser progresiva y no regresiva. Sí, pero bueno, cuando se plantea, por ejemplo, el recorte de gastos por vía de la reducción de exenciones, son sectores específicos los que más gravitan en la finanza pública por vía de la... Eso, aquí hay empresas contratistas que tienen exenciones. Dicen que la Barrigol se beneficia con el oro a precios históricos y la Barrigol tiene exenciones que se beneficia por una medida que en su momento pudo ser adecuada porque promovía la inversión, creaba unas condiciones, pero ya no más. Entonces, esas exenciones hay que eliminarlas, por Dios. Ahora, el subsidio eléctrico y el propio subsidio a los combustibles, tú tienes que ir desmontándolo, no eliminarlo del todo, porque se arma un problema social importante. El tema transporte. Señores, nosotros tenemos que ir a una matriz, como ha pasado en el sector eléctrico, que hoy dependemos menos de los carburantes fósiles y más del gas natural y de las energías alternativas. En el transporte tenemos que depender menos. Todavía más del 50%, 55% del combustible que se quema en esas calles llenas de tapones es petróleo. A propósito de y es, transporte, además de contaminante, costoso. Entonces, nosotros íbamos en esa dirección, con el metro, con el teleférico, con las rutas alimentadoras. El gobierno, de alguna manera, ha planteado la continuidad de esa política con el monorriel, que fue a Santiago y veo todavía, aunque hablan de inaugurarlo, pero yo veo una torre a medio... Tú eres de Santiago, hablamos cuando yo estuve en Santiago. Entonces yo digo, pero ven acá, el tema de la conexión del metro de Alcarrizo con el otro metro. Uno dice, pero que las medidas de este gobierno como que no, son 6 años. Tú no ves el impacto todavía de esas medidas, pero hay que ir a un cambio fundamental de la movilidad, de esa herramienta que nos afecta a todos, nos afecta o en términos emocionales o en términos de tu cotidianidad y en términos económicos. Porque cuando tú ves esa gran cantidad de vehículos llevando a los muchachos al colegio en la mañana, o gente desplazándose en un vehículo con unos tapones infernales, todo eso es deseconomía. Mire, bien que un gobierno tiene que plantearse políticas para ir aminorando en el mediano y largo plazo esa dependencia de ese transporte desorganizado que tenemos. Para una opinión breve, a propósito de transporte y de escolaridad, el TRAE, el sistema de transporte en autobuses, minibuses de los estudiantes, usted fue ministro de Educación, ¿alguna observación sobre cómo se está ejecutando? Yo que tenía que caminar de mi pueblito de Jaina para la primaria y luego para la secundaria, venir aquí a la capital y me iba del ensanche de la Fe a la normal. Y que luego en la universidad me quedaba en la guagua en Piedra Blanca para Jaina a pie a las 10 de la noche. Yo digo, señores, yo me pasé toda mi escolaridad pasando trabajo y caminando. Porque cuando eso no se daban bola. No, tú no conseguías bola. Yo bueno, yo yo creo que es una bendición
que podamos transportar a nuestros muchachos de las escuelas, eliminar accidentes. Yo creo que la iniciativa es buena. Lo que pasa es que en educación hay tantas necesidades de mejorar los aprendizajes, que cuando uno ve que se hacen inversiones en algo que puede resolverlo cualquier otro sector, porque el tema de la educación dominicana ni es que se le dé comida a los muchachos, ni es que se le están dando los uniformes, el ropero escolar como decimos, ni que se le dé transporte. El problema es que se le dé pan de la enseñanza y en eso hemos fracasado. Entonces, aquello, bien, pero por favor, tenemos que ir a lo central, que es que los niños y niñas aprendan en el aula dominicana. Y ahí hemos estado patinando. Melania, tú hablabas hace un instante de reformas estructurales. Y ese es un discurso que nosotros lo conocemos hace mucho tiempo. Es decir, porque aquí todos los organismos internacionales que vienen dicen, mire, ustedes están creciendo, qué bueno, lo aplauden. Pero ustedes necesitan hacer esto y esto. Entonces, la clase política tiene capacidad para reunirse, para llegar a consenso, para llegar a acuerdos, pero al final, esos consensos, esa misma capacidad para hablar, negociar y llegar a acuerdos, esa misma capacidad no se tiene para implementar esos acuerdos. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo estableció lo que aquí había que hacerse en 30 años para de alguna manera seguir creciendo, fortalecer el crecimiento, hacerlo más exclusivo y al final mejorar esa parte estructural que tú señalas, como es el tema fiscal, fundamentalmente, porque planteaba un pacto fiscal. Pero la clase política aquí, todo eso lo ha echado para atrás. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se siguió hasta el gobierno de Danilo Medina. Pero llegaron esta gente y sencillamente le engavetan. ¿Y tú sabes lo que pasa, ya eso no sirve para nada. Es que entonces, ese acumulo que tiene la clase política de no cumplir lo que acuerda, hasta cierta medida impacta los problemas que tenemos todavía vigentes a día de hoy. O de resistirse a los acuerdos. Y yo creo que ustedes van a coincidir. Lo bueno de estos diálogos es que ustedes son periodistas veteranos. Y tú que estuviste en la Fuente de Palacio tantos años. Señores, es que un buen gobierno requiere de una oposición responsable. Si no hay una oposición responsable, difícilmente, aun cuando tú quieras, puedes hacer un buen gobierno. La gestión del PLD, a partir de abril de 2013, implementó o se acordó en Palacio con la firma del propio presidente actual el pacto educativo, con horizonte hasta 2030. Yo, que no tuve un decreto de Danilo Medina en una posición, el único que tuve honorífico fue participar del Consejo General del Pacto Educativo. Los decretos y desde suyos, abril del 14... vinieron de la pluma de Leonel Fernández. Sí, y desde abril del 14 a la fecha, yo no he dejado de asistir a una sola reunión del Consejo General del Pacto Educativo. Durante los 6 años de Danilo, del 14 al 20, ese órgano en el CES se reunía para monitorear la inversión del pacto del 4%. Y en este gobierno, de alguna manera también se ha continuado esas reuniones, pero sin resultados plausibles para la sociedad dominicana. O sea, que el pacto educativo existe en lo formal, pero en términos de su, como tú dices, implementación, de que podamos tener resultados reconocidos por la sociedad, hemos quedado a deber. Entonces, ¿más bien una pérdida de tiempo? Digo que es una de las medidas, el único pacto... Hay un pacto eléctrico que está dando vuelta por ahora, ahí. Sí. ¿Qué pasó con el pacto eléctrico en la gestión de Danilo Medina? Lo logramos apoyar, lo logramos consensuar. ¿Y qué hizo el PRM con partido de oposición? No lo firmó. No lo firmó. Sí. Desde que llegaron, lo plantearon en la mesa y nosotros asistimos. Porque un partido de oposición, pero con vocación de poder, tiene que ser responsable, actuar con coherencia. Nosotros le dimos aquiescencia, pero eso se ha quedado ahí. Y todos los intentos de reforma fiscal, la del 12 que intentó Danilo, estos varios intentos que han hecho... Sigue hablando del pacto, porque es un pacto fiscal. Que sí, no, por eso, pero la reforma fiscal debe estar precedida del pacto. Exactamente. O sea, esto no debió someterse sin antes llamar a los partidos, porque es la propia ley que lo plantea. Consenso político habla. Entonces, antes de mandarlo al Congreso, tiene que reunirse en el CES, ese escenario, definido como el escenario para discutir la grandes políticas. No lo ha hecho este gobierno. Lo hizo con el caso haitiano. ¿Y dónde están todas las medidas que se acordaron? Pero hubo un periplo de funcionarios públicos visitando a los líderes del PLD. Y cuando le preguntaron del plan, ¿qué pasó? Bueno, ese era el plan. Melanio, mire, vamos a los minutos que nos restan conversando con usted, hablar de política. Usted continúa siendo árbitro
dentro del PLD frente a todos. Melanio Paredes se ríe. Yo lo intenté. Usted sigue siendo Yo árbitro. hablé con el presidente del partido y algunos de los aspirantes que yo quería, desde el plano institucionalista que sigo toda la vida, como el amigo de Manuel, con Temístocles y demás, quedarme en el arbitraje. Ajá. Porque estas competencias internas generan su conflicto. Y el PLD tiene antecedentes funestos, como fue la división del 2019. Sí, pero hay que tomar posición también. Entonces, para evitarnos repetir una situación como esa, siempre hemos tratado de que las personas con mayor experiencia, con algún tipo de autoridad en el partido, puedan servir de árbitro. Y yo me planteé como árbitro, pero uno de los sectores me objetó. Uno de los sectores me objetó porque yo aparecí en una foto con Gonzalo Castillo. Ajá. Bueno, es que yo fui a un desayuno que convocó Francisco Javier el año pasado, a su casa, yo fui. Yo cuando voy a Santiago visito a Francisco Domínguez Brito, visité a Abel, estando en convalecencia, que se opuso al proceso de alentar la primaria el año pasado. Me reúno y en algún restaurante me junto con Charlie Mariotti. ¿Y por qué usted se sonríe cuando relata No, eso? porque cuando ese sector me objetó, dijo, Ajá. metieron la pata. ¿Y qué sector fue? Porque ahora yo me involucré. No me diga, ¿y con quién? Con Gonzalo. Coincidencia. ¿Y qué sector fue que te Coincidencia. Lo dejo de tarea. Entonces, me plantearon en la comisión del CONAP y dije, bueno, si no me quieren para la CONAP, imagínate tú cuando sea en gobierno, ¿me van a querer? No. Entonces yo estoy participando activamente y porque entiendo también que... Te liberaron de... Me liberaron de quedarme fuera como árbitro y tampoco voy a llegar de último. ¿Y usted bravo? No. Me he involucrado porque también entiendo que el partido tiene la necesidad de articular alrededor de un candidato con amplia simpatía su propuesta electoral para el próximo año. Y esa persona yo entiendo que es Gonzalo Castillo, por múltiples razones, y las señales que hemos visto recientemente indican que es así. Mire, Está muerto de la risa. Entonces ahí ahorita Muerto de la risa, ahora Melanio. fue risa pura. Sí. mire, un dirigente PLDista muy conocido me decía en una entrevista, él decía, el PLD está en su mejor momento, pero necesita algo. Yo le preguntaba, bueno, establecer como consigna, con nosotros se vivía mejor. Y me dice, no, eso no es suficiente. No es suficiente, porque eso de alguna manera se puede discutir. Entonces, ese no suficiente que él dice, pasa por eso que usted decía, hay que crear un discurso, hay que crear unas propuestas. Identificar en términos personales. Exactamente, de alguna manera justificar con hechos por qué se dice que se vivía mejor. Entonces, lo que yo pregunto, ¿está el partido, no los candidatos, el partido está realmente inmerso en eso, en crear realmente ese discurso y esa narrativa que le genere la confianza de la gente que lo apoyaron anteriormente? Mira, y con el tema de los candidatos, por ejemplo, de los aspirantes, uno necesitaría también que los aspirantes vayan delineando hasta cierto punto cuál es su plan de gobierno. Mira, para un partido ser opción de poder en términos electorales. Gonzalo está activo pero callado. Para un partido convertirse en opción de poder tiene que tener fundamentalmente dos cosas. El discurso, y lo tenemos. Y el candidato. Y un candidato que conecte con la grande mayoría. No solamente con la militancia, sino que también impacte fuera. ¿Y eso es Gonzalo? Y las propias encuestas lo dicen. Las propias encuestas te dicen que hay entre un 20 y un 25% de dominicanos y dominicanas que están distantes de los partidos. Por una razón elemental. Al PLD, con una campaña bestial, lo desacreditaron como opción de poder. Y el gobierno que se erigió como el cambio, como la alternativa diferente, resulta que ha derivado en desencanto. Entonces, cuando el que votó por el PRM ve eso, pero tampoco ve bien al PLD, se mantiene distante y en observación. Eso va a ir decantándose en los próximos meses y cuanto más cerca estén las elecciones. Pero Gonzalo y PLD lo mismo. El partido que conecte con esa realidad y pueda reencantar a ese segmento poblacional ganará las elecciones. Porque en este momento
el favor de la militancia más politizada del país está dividida en 3/3. 3/3, con una diferencia que no excede los 10 puntos entre el primero y el tercero. Y nosotros estamos trabajando por eso. ¿Por qué? Porque tenemos el discurso, tenemos el equipo, que es importante, y tenemos las estructuras para acarrear el voto. Simplemente nos falta identificar el candidato, la persona. Y Gonzalo, a mi modo de entender, todos son muy buenos, excelentes, algunos con más dificultades para marcar en las encuestas, amigos de ustedes y míos, pero indiscutiblemente que no solamente es ser gracioso, sino sobre todo caer en gracia. Lo que podamos suplir en términos que siempre lo habrá, todos tenemos virtudes y defectos, las deficiencias que tú puedas ver en un determinado candidato, la suple la estructura, la suple el Mire, partido. a propósito, Melanio Paredes, la candidatura de Gonzalo Castillo en 2020 fue sustentada básicamente en aportar aviones para vacunas, aviones para rescatar dominicanos, en repartir pan, asistencia. Era un momento en que el ser humano, el ser social necesitaba asistencia, por lo que todos sabemos, el momento histórico de salud. 2028 es totalmente y radicalmente distinta la circunstancia en ese ambiente. ¿Qué herramienta va a desplegar Gonzalo Castillo, haciéndonos la idea de que ya empezó la campaña? Qué bueno, tú me lo pusiste ahí como una chonguita. Ajá. Gerencia y eficiencia. Y antes de la pandemia, Gonzalo Castillo mostró buena gerencia, eficiencia e integridad en el manejo de los fondos públicos. Ahí está el proyecto de la asistencia vial, que fue un hecho sin precedentes. Pero él no es funcionario hoy. Parecíamos, tú me estás hablando, ¿a qué que aspira Gonzalo a ser presidente de la República? Sí, pero ¿cómo va a ser la campaña? ¿En qué? Pero párate, gerencia y eficiencia. Gonzalo impactó aquí prácticamente el país, faltando muchos ayuntamientos, aun siendo ayuntamiento contrario. Yo que estuve dirigiendo la campaña en el este del país, el síndico de Consuelo, que no era nuestro, el síndico de La Romana, el síndico de Guaymate, el alcalde, creo que la alcaldesa en ese momento de Higüey, todas y todos, aún de otros partidos, estaban con Gonzalo. ¿Por qué? Por la actitud y la apertura que desde el Ministerio de Obras Públicas dio a esos ayuntamientos. Entonces, esa es una muestra importante. En términos de campaña, el PLD no tendrá mayores problemas porque el PLD ha estado presente haciendo oposición, y una oposición responsable y constructiva, lo que no aconteció en el periodo pasado. Hace un cambio del cielo a la tierra, y por eso hoy, cuando se mide el liderazgo, aparece Danilo disputándose la mayor favorabilidad con David Collado. Pero es por eso. Ahora, como Danilo no es candidato, innegablemente que tendrá que transferir eso al candidato del partido. Y él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Y lo hará en los próximos Por eso meses. es que los contrarios de Gonzalo dicen que, igual como aconteció para las elecciones del 20, Gonzalo fue un aparecido de última hora, impulsado por Danilo Medina, que generó, todas son derivaciones, o sea, son interpretaciones, que generó la crisis del 19 y la división y la pérdida del poder. Y que ahora Gonzalo, que estaba retirado en su casa, que dijo que no quería ser candidato y no lo fue en el año 2024, aún teniendo los números que marcaban las encuestas, que era el que más tenía, y de repente Gonzalo aparece no impulsado en principio por nuestro amigo Gustavo Sánchez, que parecía un llanero solitario, pero vemos que no, que lo que dice Melanio, de Danilo, la transferencia de la favorabilidad y todo eso, evidentemente que lo que se está tratando es repetir el escenario del 2019. Mira, yo en el 2019 que fui candidato presidencial, recuérdense, para evitar la polarización, intentando que el PLD no se dividiera, hasta me compré la idea esa de que Gonzalo no ha aparecido. Después, recuerdo que un viaje que hice a Barahona me di cuenta que no. Gonzalo estuvo vinculado, y su padre, a Juan Bosch, desde Monsalvete. ¿Sí? Debo aclarar. No ha aparecido en la política. En las opciones de candidatura. Bueno, ya eso sí, es un elemento, es una historia
que hay que contar. Y ya ven contar los actores de ese momento. Sí. Recuerdo que se hizo una encuesta, incluso que pusieron a nuestro amigo Temito, que era aspirante, a leer los resultados de la encuesta. Y yo decía, Dios mío, un aspirante a decir no, quien está al frente de esto es Gonzalo Castillo. Y tiene que ver mucho con esa función pública, porque el funcionario, en definitiva, es un político. Y él actuó como funcionario, pero ganó capital político desde esa posición de servicio, de servicio. Una cosa es que tú utilices los recursos del Estado para comprar gente, no, desde la perspectiva del servicio. Mira, yo efectivamente pienso que ahora no aconteció así. Y muchos, cuando Gonzalo se retiró del comité político, con una comunicación formal, al día siguiente de pasar el proceso electoral, nos chocó y no lo entendimos del todo. Ahora que he conversado con él, antes incluso del no al lugar que se le dio, y él decía, yo no podía exponer a mi partido a una situación personal, que lo he sufrido con mi empresa, con mi familia. Las tensiones familiares que tuvo Gonzalo en todo este proceso, no es fácil sobrellevarlas. Y decía, si además de eso yo transfiero eso al partido con una aspiración del 24, con una presencia, cuando no tengo este problema judicial resuelto, yo le hago daño a mi partido. Sin embargo, me dice, me han presentado encuestas y me dicen que yo soy la carta, que yo puedo asegurar la armonización y la unidad del partido. Entonces, en este momento que ya yo no tengo ese problema, yo tengo que jugar mi rol. Y está asumiendo su rol. De eso se trata. Y debo decirte lo siguiente respecto a Danilo Medina. Hace un año, Danilo Medina no estaba pensando en Gonzalo Castillo. Hoy sí. Yo no te digo eso, hace un año no estaba pensando. Incluso se dice que en alguna medida la irrupción de Francisco Javier, prácticamente como llanero solitario, en un proceso en que solamente él aparecía en los lugares, fue en cierto modo inducido por Danilo. Le dijo, tú tienes aspiraciones, lánzate. Ahora, ¿Y a Gonzalo quién lo lanza? ¿Por qué ha cambiado? Yo recuerdo que en la última reunión del comité político, que se veía una de las encuestas que se hacen, Danilo exhortaba a los aspirantes, muévanse, hagan oposición. Yo me retiré del escenario, inclusive, se suspendieron las asambleas provinciales para darle espacio a ustedes, pero ustedes tienen que marcar en las encuestas. Lo que aparecen marcando en las encuestas como opositores son Leonel y Omar. O sea, hay un reconocimiento de que en ese momento no se estaba despertando entusiasmo en la población y en la base pledeísta. Eso ha cambiado con Gonzalo. ¿Qué impulsó Eso ha Gonzalo? cambiado con Gonzalo. Entonces, si es así, un animal político, un estratega como Danilo tiene que estar mirando eso. No porque él lo ha impuesto, sino porque las circunstancias han traído eso en el curso del proceso. Pero Melanio, el PLD tiene retos todavía, retos que de alguna manera influyeron bastante en el alejamiento de un buen caudal electoral. Y me refiero a los casos de corrupción que se iniciaron durante el inicio precisamente del actual mandato, y ya hay algunos casos que tienen sentencia. Es decir, ya al final se está hablando de sentencia, lo que implica que los jueces admiten las pruebas que presentó el Ministerio Público. ¿Esto tendría algún impacto político en el PLD? Bueno, lo cierto es que hasta ahora ningún PLDista de la fragua, ningún funcionario PLDista del nivel de ministros, directores, etcétera, hay condena. Todos han salido absueltos, todos. Desde Freddy Hidalgo, ministro de Salud, que fue vilmente sacado en paños menores de su habitación, hasta Gonzalo y José Ramón ahora con el no lugar. Que hay casos de sentencia, qué bien que hay casos de sentencia. ¿Y son exclusivos del PLD? No son exclusivos del PLD. En el caso de La Guardia, para decirlo como popularmente nosotros lo conocemos, todos ustedes saben que en La Guardia hay un modus operandi y hay una cultura. Y yo sé que militares del entorno de Leonel tenían sus conexiones con militares de Hipólito. Soto Jiménez tuvo... Sí, porque son promociones. Son promociones. Son Hay promociones. una vinculación. Y tengo entendido que esa gestión de un general que yo lo siento condenado con sentencia, Cáceres, tenía vinculaciones también con actuales incumbentes hoy de la guardia de este gobierno. Y yo no voy a calificar ya
los jueces, un tribunal, habló. Sencillamente yo digo que eso beneficia a la sociedad dominicana y a la partidocracia. Y la partidocracia lo que tienen que verse en ese espejo para no ser permisivos. Porque yo creo que de lo que ha pecado la clase política dominicana es de ser permisivo con ese tipo de actitud. Aunque no hayan incurrido per se, en términos personales, en ese tipo de actos de corrupción. Bueno, entonces, y naturalmente, yo digo, también los actuales tienen que tener su barba en remojo, porque no estamos ante un dechado de virtudes que evidentemente también traerá su secuela en el futuro. Bueno, lo que se demuestra es que es una cultura que se repite en la administración pública. Sí. Y tenemos como partidocracia en este país que enfrentar eso. Por eso yo me quedo con el hecho de que tanto el gobierno de Leonel Fernández como de Danilo Medina se propiciaron los mecanismos que permitan detectar y condenar la impunidad y la corrupción. Porque los propios magistrados que han estado al frente de eso se formaron y llegaron a la posición que tienen en las gestiones del PLD. Sí, la verdad es que aunque se sataniza un partido, en el caso concreto del Partido de la Liberación Dominicana, hasta ahora, y yo he sido reiterativo en esto, de que los políticos profesionales no roban. Ahora, ¿qué ocurre con los políticos profesionales? ¿Qué permiten este tipo se caen debilidades, así es. Y eso tenemos que irlo corrigiendo. Y hay que asumir los errores, porque si tú no aprendes de tus errores, vas a repetirlos. Y entonces, los platos rotos los pagan los políticos, porque son los que administran el Estado. Y que permiten que empresarios, que militares, gente aparecida. Por eso, cuidado con escupir para arriba. Ya el PRM no puede levantar esa bandera de redención que levantó en la plaza, que la están remozando. A lo mejor para que ahí se haga la próxima protesta a este gobierno. En el ambiente futuro de acercamiento con Fuerza del Pueblo, porque la oposición aparenta que cada quien está en su lugar, y es correcto en cierto modo, pero con Fuerza del Pueblo, ¿posibilidad de acercamiento en un futuro? Yo estuve viendo una entrevista que di en un medio anterior y vi la entrevista de Omar Fernández ayer en otro medio del país. Y yo compartía eso en un chat que están los primos. En un chat que estoy con, están algunos de los primos. Y hasta crítico de su partido. Sí, en un chat que estoy con los primos y se viven tirando, sacando los trapitos del sol. Y yo dije, aprendan del buen ejemplo. Ustedes nunca me han visto a mí acabando con el nuevo partido, y ustedes me califican de viejo partido. Yo nunca lanzaré un dardo contra Leonel Fernández, una persona que me distinguió con 6 decretos distintos. Ahora yo me quedé en mi partido, porque si no se hubiese quedado en el partido y estuviera reinando en el PLD. Y yo entiendo que fue un error político. Ahora, eso no me va a llevar a mí a satanizar un gobierno al que yo serví, y serví con integridad y compasión. Pero se cometen errores. Y esas juramentaciones que me dijo una persona en Santiago, de los antiguos compañeros, que hay un dirigente que vive juramentando todo el que se encuentra en el camino, pero no amarra. Lo juramenta y lo deja suelto. En política, usted tiene que pensar en sembrar y dejar estructura. Si usted no hace eso, todo eso es paja para la garza. Gracias por considerable y significativo. Manuel, gracias por su no respuesta. No, lo que yo he dicho, yo comparto muchos de los juicios que externó ayer Omar Fernández en su entrevista. Ah, bueno. Y creo que es un buen puente para que al final, como yo aspiro, la competencia sea entre PLDistas, viejos PLDistas y PLDistas de los verdes, que no pueden negar su historia. No, indudablemente esa entrevista se puede resumir en eso, es decir, conciliador con el PLD
Y convenciones entonces, elogiosas de Gonzalo Castillo y Danilo Medina, a Gonzalo que Castillo, lo satanizan la gente bueno, de Fuerza del Pueblo. dice que se reúne con Danilo Medina, lo que no hace el padre. Y que tiene relaciones interesantes con el hijo no, de pero Él es el puente. Sí, bueno. y entonces Él es el puente. pero crítico a una situación que está presentándose en su partido, que son las renuncias que están. Pero quería manifestar con eso del mejor momento que está viviendo el PLD. ¿Eso se dice solamente por el resultado de las encuestas o el trabajo interno realmente está dando fruto en términos de que lo que se dice a través del Departamento de Comunicación, que mucha gente que se fue está volviendo? Mira, Manuel, las encuestas lo que hacen es que recogen lo que está pasando en el territorio. La posición, como ¿Pero dije quiénes están hace un volviendo? ¿De momento, Justicia Social? la posición que yo te decía de que el partido cambió totalmente su actitud y su rol opositor en este periodo. La propia presencia de Danilo en el territorio, cuando Danilo habla, fija los temas de la agenda nacional, porque innegablemente que de los estadistas vivos, esa es la persona que tiene, porque tuvo hace 8 años, o digo hace 6 años, fue presidente de la República. Leonel hace, del 12 a la época. No, es la última referencia. Es el último referente. Sí. Esa es la palabra, el último referente. Y naturalmente la línea organizativa y electoral del partido, que ha cambiado el PLD de una estructura territorial con organismos que no tenían ese agarre a un organismo que se organizaba, un partido que se organizaba por recintos y colegios electorales, a la vieja usanza de reformismo. Sí, que le dio Entonces, resultados. eso es lo que se refleja y naturalmente también el movimiento de los aspirantes. Innegablemente que Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier, el propio Charles Mariotti se han estado moviendo y ahora Gonzalo Castillo, y eso innegablemente que ha despertado el entusiasmo en los PLDistas paralelamente a la situación de deterioro y que golpea, porque cuando la gente lo golpea la situación económica comienza entonces a mirar Una políticamente. cosa es entusiasmar a los periodistas, que siempre Sí. serán menos frente a la generalidad del país. Sí. Y otra cosa es También impactar Encantar a esa gente. ese sector, que es lo que yo entiendo que aporta Gonzalo. Y para decirte algo a eso sobre me lo que están refería. regresando y demás, habrán sorpresas en la próxima semana. Oh, Ajá. Habrá Melanio. sorpresas desde todos los litorales. bueno, Desde los litorales en De que se oposición. fueron, Sí. de oposición, gubernamental. y de antiguos compañeros que también Que se la- habían apartado. Que la cosa está cambiando. Antes se anunciaba sorpresa del otro lado y ahora se anuncia sorpresa. pero, El mundo político en la República Dominicana cambió. Bien. pero Melanio, esos puentes que ustedes intentan tender entre la Fuerza del Pueblo y entre el viejo partido y el nuevo partido, esos puentes se dinamitan cuando se producen estos sonsacamientos mutuos. Sí, es un tema con el que tendremos que lidiar. Ahora, lo que yo he dicho en mi partido y espero que, porque también tenemos en todas partes radicales. Hay gente que del ámbito nuestro lanza también sus improperios y eso provoca desazón. Lo que yo creo que la relación entre la oposición tiene que ser de respeto, porque tú no sabes si al final tú vas a requerir de determinados apoyos. Yo apuesto a que el PLD clasifique en primer lugar y en el peor de los casos en segundo lugar, en cuyo caso entonces necesitaremos a que quede en tercer lugar. Don Melanio Paredes, muchas gracias. A ustedes. Ha sido interesantísimo, como le dije al inicio. Venga a diario. Como siempre. Y usted verá que se va a No, seguir pero así sintiendo bien. periódicamente, porque tú sabes que no se puede cansar la gente. Ah, bueno. Y ustedes están aquí todos los días. Yo debo venir también de vez en cuando y con ustedes siempre es grato conversar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Del Comité Político del PLD, Melanio Paredes ha sido nuestro invitado del día de hoy. Hacemos pausa.